Bien, Romanos capítulo 11, y vamos a dar lectura a los primeros 7 versículos de este capítulo. Romanos 11. Dice así la palabra de Dios. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Hasta aquí la palabra de Dios. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por los hermosos himnos que hemos entonado, Señor, en esta mañana. Te damos gracias por cada hermano, cada persona que ha podido asistir, y oramos también por los que no han podido asistir, como oraba Miguel. Pedimos, Señor, que tú obres en cada uno de sus corazones, en sus cuerpos físicos, si es por razón de salud que no están aquí. Señor, pedimos que en esta mañana, Señor, podamos continuar entendiendo lo que tu palabra dice aquí en esta hermosa carta a los Romanos, capítulo 11, Señor, del versículo 2 al 7. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine y, Señor, y podamos concentrarnos solamente en tu palabra, Padre. Pedimos, Señor, también por la clase de los niños, para que también puedan estar concentrados en escuchar, Señor, la exposición de tu palabra. Y, Señor, obra, Señor, en las maestras, para que también puedan explicar lo que tú realmente dices en ellas. Pedimos, Señor, todo en el nombre de Jesús. Amén. Titulé el mensaje de hoy, Escogidos por gracia. Y damos gracias a Dios, porque nosotros, si bien vamos a continuar estudiando lo que Pablo escribe puntualmente para su nación, la nación de Israel, el pueblo judío, pero damos gracias a Dios porque nosotros, como gentiles, hemos sido también escogidos por gracia. La semana pasada vimos la primera razón por la cual Dios prueba que no ha rechazado a su pueblo, que no ha rechazado su pueblo para siempre. Y esa era, y Pablo acá en el primer versículo de este capítulo 11 dice, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Y después continuamos con la segunda prueba de que Dios no ha rechazado a su pueblo. Y hoy continuaremos en estos versículos del 2, parte B al 7a, con esta verdad que Pablo enseña aquí a sus lectores originales y también a nosotros hoy. Pablo, después de haber declarado enfáticamente que Dios no ha desechado, que Dios no ha echado a un lado, que Dios no ha apartado de sí mismo a su pueblo, el apóstol recuerda a sus lectores de que lo que dice de Elías la Escritura, es lo que leímos recién. No, versículo 2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han sido derribados y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿O no sabéis? ¿O no sabéis? Pueden acompañarme a Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 10.
Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Eso es lo que Pablo, a la escritura que Pablo se refiere, cuando dice: o no sabéis, que dice de Elías la escritura. Acabamos de leerlo. O no sabéis. Ellos tenían que tener el pleno conocimiento de eso. Y de hecho, muchos de ellos sí lo tenían a la perfección. Cuando su vida, la vida de Elías, fue amenazada por Jezabel, este piadoso profeta Elías, quien no se dejaba atemorizar, en este momento sintió gran temor. Y también sintió lástima de sí mismo, porque creyó que era el único creyente que quedaba sobre la tierra. Y volvemos ahí a 1 de Reyes 19, versículo 18, que dice la escritura: y si yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Esta expresión griega aquí, divina respuesta, transmite la idea de un oráculo o revelación divina pura y exclusivamente de parte de Dios. Por medio de su palabra directa de Dios, reafirmó a este profeta Elías con la gran noticia de que otros 7,000 hombres permanecían fieles al Dios verdadero, que no estaba él solo. Había 7,000. En un momento de debilidad, de crisis, su confianza flaqueó, su fe flaqueó. Pero Dios le dice: no eres el único Elías, no eres el único piadoso sobre la faz de la tierra, en mi nación escogida. Hay 7,000 hombres más, hay 7,000 hombres más que todavía permanecen fieles a mí, al Dios verdadero. Y dice: y no han doblado la rodilla delante del Dios pagano de Baal, a quien la perversa Jezabel y sus sacerdotes habían llevado a la gran mayoría de este pueblo de Israel, judíos, a rendir culto. Si leemos ahí unos versículos de este capítulo 19, verán, 1 Reyes 19:1 dice: acá vio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo:
¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no tropezaron. La porción bíblica donde realmente vemos que este gran profeta Elías, que nosotros conocemos, muchos de nosotros conocemos bien, en un momento de su vida, siente gran temor, siente miedo, siente lástima de él mismo. Dice, yo he vivido de esta forma, yo he tenido un celo vivo por Dios, por el verdadero Dios, Dios de los ejércitos. Pero mirá lo que pasa con tu pueblo, mirá qué pasa con mis hermanos judíos. No ha quedado nadie fiel a ti. Todos se han ido tras Baal, tras los dioses ajenos, falsos. Y solo yo he quedado. ¿Para qué seguir viviendo? Una y otra vez lo hemos leído en este pasaje, que quería morirse. Quería morirse. En el versículo 4 dice, y vino y se sentó debajo del enebro y deseando morirse, dijo, basta ya. Oh Jehová, quítame la vida. Quítame la vida. ¿Para qué seguir viviendo si yo solamente he quedado? Y Dios le responde, yo soy el Todopoderoso. Vos no sos el Todopoderoso, yo soy el Todopoderoso. Como podríamos decir en otras palabras, como decimos nosotros, no te confundas, Elías. No te confundas, Elías. No son tus fuerzas, no es tu sabiduría, no son tus recursos, son mis recursos, es mi poder. Y yo, como hemos ya estudiado anteriormente, yo he dado mi palabra. Yo he escogido a varias personas, a muchas personas, como decíamos al comienzo, por gracia, porque quise tener misericordia de este pueblo y no de otro pueblo, porque quise tener misericordia de vos, porque quiso tener misericordia de mí y no de otro. Y el poder radica en Él tiene todo el poder. Como hemos visto ya en las Sagradas Escrituras, su palabra es toda poderosa, su palabra es verdad, Él es la verdad. Por lo tanto se cumple lo que Él determina. Y Él dijo y existió, Él mandó y fue hecho. Su poder, su palabra es toda poderosa. Y Él dijo le dijo a Elías, o sea, yo estoy liderando esto, es mi plan, no es tu plan. Yo voy a hacer, lo mismo pasó con Moisés.
Y era el poder de Dios, no el poder de Moisés. El poder de Dios. ¿Que acaso Moisés tenía un gran poder que pudo dividir el mar rojo? Como hemos estudiado recientemente, Josué pudo separar las aguas del Jordán. ¿Era tan poderoso Josué? No. Personas comunes y corrientes que Dios quiso tener gracia con cada uno de ellos. Cuando leíamos ahí en Génesis 6, 8, que dice, pero Noé halló gracia entre los ojos de Dios. Es la gracia de Dios. Es el poder de Dios. Todo proviene de Él. Y es su plan, es su diseño. Nosotros debemos aprender a hacer su voluntad, lo que Él determina. Como leíamos hoy en Salmo 119, a guardar sus mandamientos, sus justos juicios. Y acá Elías, ante esta realidad que cita el apóstol Pablo, tuvo temor, flaqueó su fe, su confianza. Él una y otra vez dijo, yo he tenido un vivo celo por ti, oh Dios, el Dios verdadero. Pero ¿sabéis qué pasó? He quedado yo solo. ¿Y ahora qué hacemos? Y para estar así, mejor morirme. Y le dice, no, Elías, no es así. Y acá Pablo justamente transmite eso y enseña eso. Diciendo, Dios no ha desechado a su pueblo. ¿Por qué? Porque desde antes lo conoció, desde antes lo escogió, desde antes preordenó escoger. Y dio su palabra, como leíamos en Isaías 55:11. Él dio su palabra y su palabra se cumple. Y Pablo dice aquí, Dios no ha desechado. Cuando hace la pregunta retórica, como veíamos hace unas semanas atrás, en ninguna manera ha desechado Dios a su pueblo. No, claro que no. 1000 veces no. Y después afirma nuevamente, no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. O no sabéis, o no viste la Escritura, o no conocéis la Escritura. ¿Qué dice la Escritura respecto a esto? Respecto a lo que de Elías se habla, de lo que de Elías escribe, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y sus altares han derribado y yo solo he quedado y procuro matar. ¿Qué dice? ¿No sabéis? ¿Te olvidaste? ¿Nunca lo leíste? ¿Nunca lo estudiaste? En el libro de profeta Isaías también encontramos, capítulo 6, a Dios advirtiendo al profeta que cuando él predicara, cuando él anunciara, la mayoría de los oyentes no se iban a arrepentir. Y solo un remanente, reducido remanente, permanecería hasta el final. Isaías 6, 9 al 13. Dice así la palabra de Dios. Dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendéis. Ved por cierto, mas no comprendéis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Dios advirtió al profeta que se iba a cumplir ¿qué? Su palabra, lo que justamente estaba anunciando y advirtiendo Isaías. Pero siempre se ha cumplido su palabra. Aunque, como escuchábamos el miércoles pasado, aunque para nosotros no tenga sentido, no importa. Si Dios dice, como estudiamos el miércoles, Dios dijo que tenían que dar 7 vueltas alrededor de la ciudad de Jericó.
Y daban 7 vueltas, y una vuelta, y otra vuelta, y otra vuelta. ¿Y cómo? Así se va así vamos a poder penetrar, así vamos a poder acceder a la ciudad. No tenía sentido. Pero Dios ha querido que sea así para nuestra mente, porque como conocemos bien y ya hemos estudiado, que Dios dice que a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación, no por mediante la sabiduría, no por nuestra lógica humana. Para la lógica humana es imposible, no tiene sentido, decimos nosotros, no tiene lógica, no tiene sentido común. Pero Dios no está limitado a nuestra lógica, a nuestro sentido. Dios es Dios eterno, Dios infinito. Dios es un Dios todopoderoso. Es un Dios que todo lo sabe. Es un Dios que todo lo determina, como también hemos estudiado recientemente. Y acá vemos en el desarrollo y en el estudio de este capítulo 11 esa realidad, esa verdad que Dios ha determinado. Salvar a algunos y a otros no. Pero acá Pablo les enseña, les dice enfáticamente a sus lectores que Dios no ha desechado a su pueblo, que Dios no ha desechado. A ver, va a quedar un remanente. Muchos le van a negar, muchos se van a burlar, muchos no van a creer, pero otros sí. Y Dios dice, el caso, por eso cita lo de Elías. ¿No saben la escritura de Elías? Lo que dice la escritura de Elías. ¿No se acuerdan? ¿Qué le pasó a Elías en esta circunstancia? Y es lo que leímos ahora. Mientras el pueblo estuvo cautivo en Babilonia, la mayoría de ellos rehusó volverse a Dios. Pero al mismo tiempo hubo un remanente piadoso que incluyó a personas como Daniel, como Ezequiel, como Sadrach, como Mesac, como Abednego, Mardoqueo, Esther, personas que permanecieron fieles a Dios. Parafraseando lo que leíamos de Primera de Reyes, que no doblaron sus rodillas a dioses ajenos, a dioses con minúscula, sino que se mantuvieron fieles al Dios vivo y verdadero, al Todopoderoso. Conocemos muchos de nosotros bien la historia de Daniel, la historia de Mesac, de Abednego, de Mardoqueo mismo, de Esther. Personas que, según la óptica humana, no les fue nada bien, pero ellos se mantuvieron convencidos, confiando en el Dios de la Biblia, en el Dios verdadero, en el creador y sustentador de todas las cosas. El profeta Malaquías aseguró a tales personas fieles que sus nombres estaban escritos en un libro de memoria del Señor. Eso lo dice ahí en Malaquías 3:16. Y dice entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Dios nos da su palabra, como ya la hemos estudiado también, que no hay nada, absolutamente nada creado que nos pueda separar de su divino amor. Si Dios determinó, si Dios preordenó salvarte desde antes de la fundación del mundo, eso no lo puede cambiar nadie, absolutamente nadie. Nada creado por Dios, porque es Dios quien determinó eso. No es una criatura, es Dios. Es la palabra de Dios, que se cumple, que es viva y permanece para siempre. Cuando el Mesías de Israel, nuestro Señor Jesucristo, vino a la tierra, la nación apóstata le rechazó. Como veíamos también la semana pasada, le crucificó. Muchos judíos gritaban una y otra vez, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Le rechazó, no creyó, no le siguió. Pero también había en ese momento un remanente piadoso en Israel.
Antes que Jesús naciera como hombre, en el cual estaban incluidos personas tales como Zacarías, Elizabeth, María y José, Simeón, Ana, personas que Dios había tenido gracia con ellos. Y ellos, en la historia, gracias a nuestro Señor Jesucristo, pueden ser tenidas, mencionadas como personas piadosas, personas que creyeron en el Evangelio, creyeron en Dios. No importó la circunstancia, y ellos creyeron en Dios, pero porque Dios había determinado así. Dios quiso que algunos sí y otros no. De algunos tener misericordia, como hemos estudiado en el capítulo 9 de Romanos, y de otros no. ¿Y quiénes somos nosotros para, como dice la Escritura, para decir que Dios es injusto? Que algunos ha querido salvar y a otros no. No somos nadie y no podemos hacerlo. Ni siquiera dice, Pablo dice, ni siquiera que se te cruce por la mente pensar eso. Que existe algún tipo de injusticia en Dios por hacer eso. Por determinar quién se salva y quién no. Vemos también en el libro de los Hechos, capítulo 2, Hechos 2, 41, dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Dios ha determinado, Dios ha querido que nosotros anunciemos el Evangelio bíblico, el Evangelio todopoderoso, que salva almas, que convierte almas. Y Él decide, y Él determina cuáles son los que se van a salvar. Y acá en Hechos 2, 41 nos dice que en aquel momento, después de haber escuchado la predicación del Evangelio, 3.000 personas se añadieron aquel día. 3.000 personas. Eso fue producto de que Pedro era la gran persona. No. El Evangelio que predicó, que anunció, que comunicó Pedro, ese es el Evangelio todopoderoso. Eso es lo que hizo cambiar, convertir a las personas. De pasar de su incredulidad a ser creyentes. De ser aborrecedores de Dios a ser convertidos, nuevos convertidos y ser cristianos. Seguidores de Jesús, seguidores de Dios, hijos de Dios. Como dice en Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y más a todos los que recibieron sí les dio potestad de Dios, la facultad de poder ser hechos hijos de Dios. Él ha determinado, Él ha querido salvar a algunos y a otros no. Y ahí, en este caso, Dios añadió a la iglesia como 3.000 personas después de haber escuchado el Evangelio, después de haber escuchado la predicación. Él determina. Y aquí, en 4.4 también de Hechos, 4.1 al 4 dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué pasó? Creyeron. Y el número de los varones era como 5.000. Dios determina quién va a creer y quién no va a creer. Quién va a seguir muerto espiritualmente. Pero sí nos manda a nosotros que comuniquemos la palabra. Versículo 4, de Hechos 4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra, el Evangelio anunciado, como lo enseña la Biblia, como lo revela la Biblia, no el Evangelio que quiero acomodar para no chocar con las personas. Debo amar a Dios. Dios es el que diseñó el plan perfecto. Y Él quiere usar ese plan perfecto para salvar a las personas. Yo no puedo diseñar algo mejor que lo que diseñó Dios. Sino, ¿qué estoy haciendo? Estoy diciendo lo que Dios se equivocó en cierta forma. Dios no entiende demasiado cómo son las personas hoy día. No entiende que
las personas están detrás de una pantalla, de que hay una adicción sobremanera en cuanto a los celulares, todo lo que tenga que ver con pantalla, compu, tele, lo que sea. Y que yo le voy a ir a hablar de la Biblia hoy día, con todo el avance tecnológico que hay, algo tan arcaico como decir, bueno, acá dice, esto se llama Biblia y el contenido de la Biblia dice esto. Y se equivocó Dios. Ahora el corazón del hombre en sí, del hombre, de la mujer, ahora no está tan perdido y que hay que usar otros medios más actuales para poder que esa persona se convierta y no reaccione con un rechazo, con burla, etcétera, etcétera. No es así. La Biblia, como ella misma declara, revela, es viva y eficaz y permanece para siempre. La tecnología que tenemos hoy, antes quizás no estaba, pero en nuestro corazón, nuestra necesidad de Dios sigue siendo la misma, de todo hombre y toda mujer. Y Dios no ha cambiado su manera de salvar a las personas. Que diga, bueno, no, ahora tenemos que usar toda la tecnología, solo la tecnología, no tanto la Biblia, no tanto el libro en sí escrito, sino todo tecnología, bueno, y ahí ahora quizás podamos salvar a más personas. No. La Biblia dice cuál es nuestra condición y de eso debemos hablar y cuál es lo extraordinario que hizo, como vamos a hacer después en memoria, de lo que representan los símbolos de esa muerte en la cruz. ¿Por qué nació como uno de nosotros? ¿Por qué murió? Como dice la Escritura una y otra vez, por nuestros pecados. No hay tecnología que valga. Eso es lo mismo. El plan de Dios es el mismo. El diseño de Dios es el mismo. Todo va a pasar, pero su palabra no pasa. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no. Por lo tanto, nosotros debemos comunicar ese evangelio sin temor alguno, porque es un diseño de Dios, no es una ocurrencia del apóstol Pablo, ni de Elías, ni de Isaías, ni de Daniel, ni de nadie. Es el diseño de Dios. Dios quiso salvar así, de esta forma. Le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación de la cruz. Para nuestra lógica no tiene sentido, la lógica humana, pero Dios quiso hacerlo así. Y no quiso que a través de nuestras propias sabidurías, nuestras propias capacidades, habilidades, podamos conocerle. Solo Él ha decidido hacerlo y lo ha predeterminado desde antes de la fundación del mundo. Nosotros no vamos a cambiar eso, nosotros debemos creer eso y debemos aceptar eso y vivir eso. Lo que Dios ha revelado en su palabra. Muchos judíos se salvaron en el tiempo de Pablo. Muchos judíos había en el tiempo de Elías. Vamos a mencionar eso en primer lugar. Muchos judíos que él estaba ignorando. En el tiempo de Jesús, lo mismo. Antes que Jesús naciera, había judíos creyentes fieles al Dios verdadero. En el tiempo de Jesús, lo mismo. En el tiempo de los apóstoles de la iglesia primitiva, muchos miles de judíos. ¿Y eso por qué? Porque Dios lo había determinado. Porque Dios dio su palabra. Y eso es justamente lo que acá el apóstol Pablo les dice a sus lectores originales. Y hoy nos dice a nosotros. Pero eso es lo que le estaba explicando. Eso es lo que le estaba enseñando. Eso es lo que estaba él afirmando una y otra vez y de forma categórica, enfática. Y continúa diciendo Pablo acá en versículos 5 y 6. Así también, aún en el tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Cuando Pablo escribió esta carta había miles y miles de cristianos judíos a lo largo y a lo ancho del Imperio Romano. Y probablemente también más allá de sus propias fronteras. Miles y miles de judíos. Cristianos por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Aquí la expresión escogido por gracia significa elección por gracia. Y eso ya lo hemos estudiado también. Dios nos ha elegido por su gracia. Mucho antes de la fundación del mundo, dice. Y eso está afirmando el apóstol Pablo aquí, en esta carta. Tal
como es cierto acerca de todos los creyentes en todas las épocas, el remanente de judíos creyentes durante el tiempo del apóstol fue debido a que Dios en su soberanía lo había escogido por gracia, solo por gracia. Dios predeterminó en su gracia, antes de la fundación del mundo, escoger a aquellos descendientes físicos de Abraham, que también habían de convertirse en sus descendientes espirituales. Dios determinó eso. Dios preordenó eso. Dios decidió eso en su gracia, antes de la fundación del mundo. Que ellos no fueran solamente descendientes físicos de Abraham, sino también descendientes espirituales, creyentes, nuevos convertidos, seguidores de Jesús. Pablo, como un miembro de ese remanente elegido de judíos, dice allí en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hermoso pasaje, donde claramente nos enseña que Dios es quien nos salvó. Dice con llamamiento santo y no conforme a nuestras obras. Por eso una y otra vez no podés confiar en tus propias obras. Nadie puede confiar en sus propias obras. Que alguna de sus obras o sus mejores obras le va a ayudar a algo para que Dios lo tenga en cuenta. ¿Y qué pasó antes de la fundación del mundo entonces? Porque de eso estaríamos hablando en este tiempo. Y dice que acá el texto dice, ¿quién nos... Bueno, podemos leer el 8, dice, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, dice, ni de mí, preso suyo, sino partícipe de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Según el poder de Dios. El Evangelio según el poder de Dios. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Un llamamiento al cual no te has podido resistir, ni me he podido resistir. El llamamiento eficaz de Dios, el llamamiento irresistible, y no conforme a nuestras obras. Cuando salí del vientre de mi madre, ya creo que era demasiado tarde para hacer algo antes de la fundación del mundo, ¿no? Pero aún Dios, sabiéndolo todo, conociendo quizás algunas mejores, porque ni siquiera buenas, mejores de otras, comparando entre sí, mis mejores obras, dijo, esto no es suficiente, esto no me alcanza, ni lo tuyo ni lo de nadie. Y diseñó un plan perfecto, único, con la persona de su unigénito, Jesucristo, Hijo Jesucristo. Y así una vez más, el apóstol también en Tito, capítulo 3, versículo 5, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Te quedó alguna duda de que no es por obra la salvación? Y la cita que conocemos también de memoria, Efesios 2, 8 y 9, ¿qué nos dice? Porque por gracias sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Escogidos, elegidos, solo por gracia, solo por la gracia de Dios. Dios quiso salvar a muchos, a miles de judíos. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Muchos, así como le dijo a Elías. Hay 7.000 hombres que vos pensás que no hay nadie, que vos sos el único. No es así, Elías. Estás equivocado, Elías. Hay miles de hombres que no han doblado su rodilla ante Baal. Miles y miles de cristianos, creyentes verdaderos, salvos por gracia.
no por obra que nosotros hubiésemos podido hacer. Eso que le dice Pablo a sus compatriotas, a sus hermanos según la carne, a sus parientes, como dicen capítulos anteriores. Y ha sido por gracia. No piensen que ha sido porque ustedes son mejores que otros. Dios ha querido, ha decidido, ha preordenado, ha predeterminado salvarlos desde antes de la fundación del mundo. Y versículo 7, parte A, dice, ¿qué pues? ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Nuevamente pregunto, ¿por qué? Porque la palabra de Dios se cumple. No importa cuándo Dios la dijo. Dios la dijo, Dios dice, se cumple. Y Él dijo que algunos había decidido salvar y a otros no. ¿Y qué pasa? Se cumple lo que Dios dice, lo que Dios ha determinado. Por lo tanto, Él les dice a sus compatriotas, hay pueblo aquí, hay mucho pueblo. Hay muchos de ustedes que van a ser salvos, porque Dios lo ha determinado así. Porque Dios los ha escogido por gracia. No porque ustedes hacen buenas obras y entonces de esa forma se van a salvar a sí mismos. Lo mismo para nosotros y para las personas a la hora de presentar el Evangelio. No es por obra, no es porque sea una linda persona, una agradable persona, una famosa persona, una persona multimillonaria. No pasa por eso. No hay nada que podamos aportar desde la parte humana para que Dios tenga misericordia de nosotros y nos salve. Que haya algo bueno. No existe, dice Dios. No existe. Aún nuestra propia justicia, como dice Isaías, son considerados para Él como trapos de inmundicia. No es por obra, solo por gracia, escogidos por gracia, elegidos por gracia. Como hemos estudiado en el capítulo 9, Dios ha querido tener misericordia de vos, Dios ha querido tener misericordia de mí. Y Él determinó eso desde antes de la fundación del mundo. ¿Y quién puede cambiar eso? Nadie. Nadie. ¿Quién te puede separar del amor de Dios? Nadie. ¿Qué te puede separar del amor de Dios? Nada. Podemos estar plenamente seguros en Dios, como hijos de Dios. Creerle a Dios todo el tiempo. Creer su palabra, su palabra. Como leíamos la semana pasada en Salmo 138, su nombre y su palabra están a la misma altura. Su palabra se cumple, es viva, eficaz, permanece para siempre. Y Pablo aquí en versículo 7, para resumir de alguna forma, hace la pregunta, ¿qué pues? Y él responde a su propia pregunta, diciendo lo que buscaba Israel, el Israel incrédulo, no lo ha alcanzado. No lo ha alcanzado. Pero sí, escuchen bien, los escogidos, por gracia, sí lo han alcanzado. Sí lo han alcanzado. La frase lo que buscaba significa una búsqueda intensa y diligente. Si ustedes ven ahí, si están en Romanos, el capítulo anterior, capítulo 10, veíamos hace varias semanas atrás, en versículo 3, que dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque, leo un poquito adelante, más adelante, versículo 1, a partir del versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Tienen celo de Dios. Yo doy testimonio, dice Pablo, de eso, pero no conforme a ciencia. Y versículo 3, que leíamos recién, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ellos tenían realmente celo por Dios, pero a su manera, según su propia justicia. No se habían sujetado a la justicia de Dios. Ellos establecían sus propios parámetros. Y Dios dice, no, yo no estoy supeditado a sus parámetros. Ustedes están supeditados a mis parámetros. Él es Dios. Y Él ha establecido de qué forma salvar.
¿Y de qué manera? Y si Él dio su palabra, se cumple. Se ha cumplido antes, se cumple ahora y se va a cumplir siempre. Por la razón misma que es su palabra. Y estos judíos se enfocaban en su propia justicia. En su propia justicia. De una forma intensa, de una forma diligente, pero en su propia justicia. Y aquí en versículo 4 del capítulo 10 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y este grupo de judíos no creía. Y del cual Pablo oraba una y otra vez, continuamente, sintiendo un gran dolor en su corazón. Dice, y mi oración a Dios por Israel, por cada uno de ustedes, por el pueblo de Dios, es para salvación. Es para salvación. Por otro lado, aquellos a quienes Dios había escogido para sí, en efecto buscaban su propia justicia. Por otro lado, aquellos a quienes Dios había escogido para sí, en efecto buscaban su justicia, la justicia de Dios, y lo habían alcanzado por su gracia. Es Dios quien ha determinado y es por la gracia de Dios. Y ahí en el libro del Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 24 también, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Por qué no van a engañar a los escogidos? Porque ahí está la palabra de Dios. Porque Él dijo que iba a preservar a sus hijos, a sus escogidos. Y no depende de los méritos de los escogidos. Aun cuando ya somos salvos, no depende de nosotros. Hemos sido justificados por gracia. Estamos en el proceso de santificación. ¿Cómo es? Por gracia. Cuando se cumpla el tiempo de la glorificación, ¿por qué va a ser? Por gracia. Y Dios ha dado su palabra, como decía recién, Él ha determinado que sus escogidos no se van a perder. No se van a perder. En los últimos tiempos, Dios sellará para sí un remanente especial. Un remanente de 144.000 judíos, quienes serán protegidos del anticristo. Y serán sus testigos durante esos días de degeneración y de depravación total. Fíjense en Apocalipsis, capítulo 7, 1 al 8. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12.000 sellados, de la tribu de Rubén, 12.000 sellados, de la tribu de Gad, 12.000 sellados, de la tribu de Aser, 12.000 sellados, de la tribu de Neftalí, 12.000 sellados, de la tribu de Manasés, 12.000 sellados, de la tribu de Simeón, 12.000 sellados, de la tribu de Leví, 12.000 sellados, de la tribu de Zabulón, 12.000 sellados, de la tribu de José, 12.000 sellados, de la tribu de Benjamín, 12.000 sellados. Y un poquito más adelante en Apocalipsis 14, 1 al 5 dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144.000, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4
seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira. Pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Por qué los escogidos no se perderán? Porque Dios lo determinó. Porque Dios lo quiso así. Porque Dios ha decidido tener misericordia de muchos. Ha decidido tener misericordia de miles. Miles y miles. Judíos y por la gracia de Dios no judíos. Por lo tanto estamos nosotros también. Como decía al comienzo, escogidos por gracia, es una bendición que no podemos ni siquiera expresar con palabras. Pero es lo mejor que nos pasó en la vida de todos nosotros. Y va a ser lo mejor que le puede pasar a cualquier ser humano. Que Dios tenga misericordia de él. No hay comparación. No se puede comparar con nada. Humanamente muchas veces decimos, qué bueno hubiese sido que hubiese nacido en tal familia, o que hubiese tenido tal fama, o que hubiese tenido tal dinero, o que hubiese tenido tantas propiedades, etcétera, etcétera. O que hubiese sido tan inteligente, o que hubiese tenido este cuerpo, unos hombres musculosos, esta medida, esta altura. Comparado con la salvación, no tiene sentido. Eso sí que no tiene sentido. No hay lógica, no hay nada que se pueda comparar con eso. ¿Y eso lo hemos obtenido por méritos propios? No, en absoluto, como una y otra vez lo encontramos en la Biblia y también Pablo aquí en este capítulo lo señala. No es porque ustedes sean mejores, no es porque sea un pueblo mejor que otro, una nación mejor que otra. Como ya hemos leído, ustedes fueron la más insignificante, la que menos valor tenía. Y yo decidí elegirla como mi pueblo, como mi nación. Y con nosotros hoy pasa lo mismo. Nosotros, si hoy estamos formando parte del cuerpo de Dios, es por su gracia, es porque Él lo quiso así. No porque tuviéramos méritos buenos nosotros para que Dios dijera, no, esta persona vale la pena salvarlo. O acá voy a tener mucho beneficio para salvar a esta persona si la salvo. Voy a obtener mucho beneficio. No. Recordemos que Dios, es completo, es eterno, es perfecto. Y Él no necesitaba nada. No necesitaba hacer nada para seguir siendo Dios, el Dios Todopoderoso. Y sin embargo, como dije una y otra vez, diseñó un plan único, inigualable, con la vida de su único Hijo Jesús. Que se hiciera hombre, que viviera en esta tierra sin pecado y que luego después fuera a la cruz. Y cargar en Él, eso no era todo, cargar en Él el pecado de todos nosotros. Y descargar en Él, por todos nuestros pecados, su ira justa. Para así podernos salvar nosotros. Porque nosotros estamos todos incapacitados para podernos salvar a nosotros mismos. Para saldar nuestra deuda de pecados. Todos por igual. Por eso cuando una y otra vez decíamos hoy, leíamos distintas citas, no es por obra. ¿Qué buena obra puedo hacer para saldar mi deuda de pecados si ni siquiera en el infierno la voy a poder saldar? Es por gracia, solo por gracia, escogido por gracia, elegido por gracia. Y si todavía no conoces a Cristo, no conoces la verdad, te estás perdiendo lo mejor. Te estás perdiendo lo mejor. Porque no hay comparación, por la razón misma, no hay comparación. Conocer a Dios es como dice en la oración Jesús ahí en Juan 17. Esta es la vida eterna, conocerte a ti, oh Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien ha enviado. No podemos, como decía hace un momento, no podemos expresar con palabras lo que realmente eso significa, y eso es la bendición más grande, como hemos leído una y otra vez también en Efesios 1. Que el Señor sea glorificado, que el Señor sea bendito por concedernos tanta bendición, en los lugares celestiales, en los lugares eternos, y aún hoy también conocemos y sabemos que no va a ser todo un lecho de rosa en este tiempo que estamos de este lado de la eternidad. Y por eso también el apóstol Pablo habla de estar conviviendo con nuestra vieja naturaleza, con nuestro cuerpo, con nuestros miembros,
donde mora el pecado. Y estamos en cierta forma sufriendo las consecuencias momentáneas, porque son momentáneas, no son eternas, por la gracia de Dios, de haber nacido pecadores y todavía estar en contacto con nuestra vieja naturaleza. Pero, como dice Pablo, tomando las palabras de Pablo, este tiempo aquí no tiene comparación con la gloria eterna, no tiene comparación. Y este tiempo es porque es muy breve, muy, muy breve. Podemos vivir, no sé, si llegaremos a vivir 100 años nosotros, algunos de nosotros. Y sigue siendo pero una medida muy mínima, muy ínfima, comparado a la eternidad. Y como dice la Escritura, no hay nada ni nadie que nos pueda separar. Y Él quiso salvarnos, nos salvó por gracia, y no hay nadie que nos pueda separar de Él. Y esto es justamente lo que Pablo comunica acá, en estos versículos que hemos dado lectura y que hemos tratado de profundizar esta mañana. Pero recordemos lo que la palabra del Señor dice. Apliquemos lo que la palabra del Señor dice. Para poder así, con la ayuda del Señor, ir moldeando nuestro carácter a que nuestro carácter sea cada vez más semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Y de esta forma llevarle gloria, rendirle gloria a Él. Como leíamos hoy en el Salmo 119, que realmente alabemos a nuestro Dios por su palabra, que realmente sea una delicia para nosotros su palabra. Y por ende, que de nuestra parte pongamos todo de nuestro propio esfuerzo para aplicar, obedecer su palabra. No va a ser que yo ahora soy un hijo de Dios y yo soy mejor hijo de Dios, gracias a mí. Recordemos que todo es por gracia, todo es por gracia. En esta santificación progresiva en la cual estamos, siempre va a ser por gracia, siempre va a ser por gracia, siempre va a ser por su obrar de su Espíritu Santo, siempre va a ser por el poder de su palabra. Que podamos nosotros en gratitud hacer ese esfuerzo, a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Que lo podamos hacer con gozo, cada día. Y es realmente un privilegio que no tienen todos, pero quienes lo tenemos es para siempre. Oremos, te bendiga su palabra. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias porque como ella misma declara, es viva, es eficaz, permanece para siempre, es toda poderosa, se cumple sin excepción. Y pedimos, Señor, que en esta mañana, Señor, podamos ir a nuestras casas pensando, Señor, en lo que tu palabra dice, tu palabra enseña, que amemos tu palabra, que te alabemos por tu palabra, que, Señor, que meditemos en ella, que la apliquemos, que la podamos poner en práctica. Señor, como dice también tu palabra, que no seamos tan solamente oidores de ella, sino hacedores de ella. Señor, ayúdanos en nuestras debilidades, ayúdanos en nuestro tiempo difícil aquí en esta tierra, pero Señor, que disfrutemos de este tremendo, extraordinario, maravilloso privilegio que tenemos de ser hijos tuyos, Señor. Herederos del Dios viviente, coherederos de Cristo. Señor, gracias porque por tu gracia hemos conocido al único Dios verdadero, a Jesucristo a quien has enviado, al Espíritu Santo que nos convenció de pecado, justicia y juicio. Y no porque lo hayamos visto, no porque te hayamos visto, sino por fe, porque tú nos convertiste, tú nos diste vida cuando estábamos cada uno de nosotros muertos en delitos y pecados. Señor, tú llevaste a cabo ese obrar milagroso y te damos muchas gracias y que disfrutemos, Señor. Señor, que nos gocemos por tu salvación cada día, Señor. Sí que oremos por distintas razones, por cosas que necesitamos, pero que nuestro gozo, Señor, no sea opacado por las cosas, Señor, que tenemos que atravesar o que nos pasan, sino que podamos siempre estar ahí como Habacuc, Señor, confiado en el Dios de nuestra salvación. Que tú seas siempre nuestro refugio, nuestra fortaleza. Pedimos, Señor, que bendigas a cada persona que aún todavía no te conoce, Señor, que es lo más precioso, la riqueza más incalculable, Señor, que puede poseer cualquier persona, Señor, por la eternidad, si conoce al Dios verdadero, si reconoce su condición de incapacidad, si reconoce su condición de pecador o pecadora. Pedimos, Señor, que obres con tu palabra, con tu Espíritu Santo. El obrar es tuyo, Señor. Nosotros que seamos fieles en comunicar tu evangelio. Pedimos todo en el precioso nombre de Jesús.
Amén. Amén.